Hola, buenos días para Argentina y buenas tardes para España y Europa. Bueno, soy Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos en el programa Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, hoy es sábado 6 de septiembre, son las 10 horas de Argentina y las 15 horas de España. Bueno, el tema de hoy es psicología clínica e integrativa, mente, salud y sociedad. Y el objetivo de la entrevista es explorar una perspectiva integradora de la salud mental que articule la psicología clínica y la salud pública, las políticas públicas y el compromiso social del enfoque mente, salud y sociedad, a partir de la trayectoria profesional y académica del entrevistado, quien además es uno de los organizadores de la segunda edición del Festival de Psicología al Sur, y se reflexionará sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la salud mental en el contexto latinoamericano actual. Y bueno, tenemos un invitado especial de lujo que se llama Facundo Calvo, que es licenciado en psicología, tiene un magíster en psicología de la salud por Barcelona y es especialista en política pública. También es docente y divulgador. Hola Facundo Calvo, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? Buen día, bueno, buenas tardes a todas las personas que estén escuchando, en el horario que nos estén viendo, ¿no? Pues supongo que después esto queda grabado en algún lugar, así que contento de conocerte y de verte. Sí, es un placer que estés acá en el programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Bueno, estamos transmitiendo en vivo tanto de Argentina como de España. Así que un tema que me parece importante a la hora de pensar en la psicología clínica y teniendo en cuenta tu trayectoria profesional, bueno, lo Sí, primero que quería preguntarte, ante todo, ¿qué te motivó a elegir la psicología como camino profesional? oh, wow, qué buena pregunta para arrancar, ¿no? A veces creo que uno en su camino profesional, no sé cómo lo habrás sentido vos, va resignificando un poco su trabajo y también por qué lo eligió. Y siento que las personas que nos dedicamos a tareas de servicio, a la salud, la educación, la seguridad, eh, el derecho, en algún momento tenemos alguna intención, creo, de mejorar el lugar donde vivimos, ¿no? Soy una persona que cree que hay algo mejor y siento que eso ya marca una forma de pensar el mundo. O sea, hay una forma de vivir mejor y lo creo, pero creo que hay que trabajarla y encontrarla y construirla. Mm, En mi familia históricamente siempre se ha pensado mucho en términos políticos, en términos sociales. Vengo de una familia de artistas, pero también de personas muy involucradas con los derechos humanos. Mi mamá fue una de las primeras abogadas en la región de donde yo soy, que soy del norte de Argentina, soy de Jujuy, una de las primeras abogadas en trabajar con perspectiva de género. eh, es abogada de las víctimas de los delitos del terrorismo de Estado en la dictadura militar argentina. eh, y mi papá también fue un gran militante y una persona muy íntegra, muy comprometida con el cambio social. Entonces creo que también a mí de chico ya eh, uno tiene la oportunidad de ir leyendo, de ir conociendo, de ir aprendiendo. Y después mm, quise hacer muchas cosas, en realidad, Karina, no sé cómo habrá sido tu situación. Yo quise estudiar de todo, siempre quiero estudiar de todo. Al día de hoy siempre, hace un par de años estaba viendo de inscribirme en medicina, por ejemplo. Digo, estoy todo el tiempo, soy muy curioso y estoy todo el tiempo aprendiendo. Y psicología creo que unificaba cosas que me gustan, que era la salud, que era la comunicación, que era cierta área humanitaria. Eh, en Jujuy en ese momento no tenía la posibilidad de estudiar en la universidad pública porque solamente existe la privada hasta el día de hoy, así que me tocó irme a Córdoba y un poco la decisión fue medio azarosa, ¿eh? O sea, parece muy planificada con todo lo que digo, pero fueron serie de coincidencias que se fueron dando para que termine estudiando esta hermosa carrera, que no me arrepiento, la verdad. A veces uno piensa, ¿no? Que hubiera estudiado otra cosa o me podría hacer otra cosa. No, la verdad que no, que yo disfruto mi profesión. No sé hasta cuándo, pero hoy la disfruto. Eso es lo importante, la vocación que pudiste encontrar. ¿Y cómo fue después, bueno, especializarte y ampliar tu trayectoria profesional que después te especializaste en psicología clínica y de la salud, que hiciste un máster? Y después Sí, especializarte en políticas públicas. bueno, yo con la carrera estaba bastante decepcionado porque
en la Universidad Nacional de Córdoba el plan de estudios es un plan de estudio que está muy enfocado en pocos autores y en material psicoanalítico, que no es la corriente a la que yo me dedico. En ese momento no sabía que había otras opciones, entonces al estar terminando la carrera, por suerte siempre fui medio ñoño, entonces me iba bien, entonces dije, bueno, la voy a terminar y me voy a poner a estudiar otra cosa. Y en el último año, cuando estaba por hacer mis prácticas profesionales, que las hice en una escuela, conocí un instituto en Córdoba que se llama Instituto CIBE, Psicoterapias Basadas en Evidencia, donde ofrecían un curso anual en terapia cognitivo-conductual, algo que había visto 2 horas en algún módulo de psicología clínica. Por lo cual dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto, a ver cómo se siente y hacia dónde va. Y bueno, ahí encontré quizá información y una formación a la cual yo me sentía más acompañado, más cómodo y sí entendía que ahí había algo para mí y algo para ofrecer. Así que un poco la clínica empezó gracias a ese posgrado, ves que es un poco de casualidad, ¿no? Uno va construyéndose por azar muchas veces, más que por necesidad. Y después mi acercamiento al área política creo que empezó cuando uno empieza en el consultorio, trabaja de una forma muy individualizada y me daba cuenta que me faltaba muchos recursos para también entender la contingencia macrosocial, la contingencia política, económica, del sufrimiento psicológico, ¿no? Claro, uno a veces estudia y piensa que la gente viene como si fuera una identidad diagnóstica vacía y no, no, viene con una historia, viene con o sin trabajo, con o sin casa propia, eh, con una familia más o menos fragmentada, en un país determinado. Bueno, desde que yo empecé a trabajar en el 2016 hasta acá, por ejemplo, la situación económica siempre ha sido terrible y desastrosa, y lo cual es una variable que directamente incide no solamente en la gente que me elige para trabajar, sino que también en mí, ¿no? Por ejemplo, en cuánto, qué precio le pongo a una sesión, cómo aumento, qué hago cuando una persona se queda sin laburo. Bueno, siento que toda esa cuestión macrosocial me llevó a darme cuenta que también tenía que añadir esa pata a mi formación. Y bueno, sí me acerco un poquito también a la política. Hoy, ámbito que me encanta, no, no estoy afiliado a ningún partido político, sino trabajo más desde la curiosidad, desde el acompañamiento, la construcción de política pública, eh, pero hoy ese es mi rol. Sí, está bueno lo que comentás porque primero, bueno, es verdad que el psicoanálisis es muy fuerte en Argentina, pero también está bueno que ahora está cambiando el paradigma de la psicología en Argentina, es como que nos están formando de diferentes enfoques, también los estudiantes pueden y tienen un poco más de elección de elegir a la hora de elegir una universidad, ahora están empezando a ver más las técnicas cognitivo-conductuales, el enfoque y otros enfoques psicológicos también, más interactivos. Totalmente, sí. No sé dónde estudiaste vos, Cari. Sí, bueno, a mí me está pasando eso, de que estoy teniendo como diferentes enfoques interactivos. Ahora, por ejemplo, también está teniendo mucho el énfasis también la PNI, la Ajá, psiconeuroinmunología. sí. Bueno, qué bueno que lo nombres. Hay una investigación de Catriel Fierro, un investigador argentino que tomó los planes de estudio de la mayoría de las carreras de las universidades nacionales de nuestro país, observando que no solamente había una tendencia teórica em, muy monoteísta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que es el psicoanálisis, sino que además veíamos pocos autores. O sea, ni siquiera solamente veíamos psicoanálisis, sino que veíamos pocos autores hasta dentro del psicoanálisis, lo cual hace una formación muy dirigida a lo clínico y a lo psicoanalítico. Había otra investigación de Leonardo Medrano que hablaba que la mayoría de los estudiantes en las universidades públicas en la carrera de psicología no podían nombrar más de una revista científica, y mucho de lo que estudiamos se estudia a partir de ni siquiera de investigaciones actualizadas, ¿no? Sino de fichas de cátedra, o sea, hechas por grandes docentes que tenemos en nuestro país, pero bueno, hay muchas fuentes de información que no sabemos diferenciar. Entonces creo que yo tuve suerte, la verdad, porque esa información me llegó por casualidad, y es cierto, hoy por suerte está cambiando, hay más oportunidades y también estamos avanzando un poco con el conocimiento. Claro, sí, el año pasado participé del Congreso de Psicología de la UBA y Ujú, justamente uno de los temas que disertó una profesional de Estados Unidos, en Nueva York, una psicóloga que pertenece a la comisión directiva de la APA,
donde se habló de la psicología alrededor del mundo y el trabajo que está haciendo, incluyendo a todos los países, tanto Latinoamérica como Europa y varios continentes. Y bueno, y llegar la psicología en varios países, que en algunos países por situaciones económicas hay dificultades, pero está muy bueno lo que ella comentaba de unirnos entre Claro, psicólogos, decía ella, porque bueno, comentaba el caso de la UBA que está el psicoanálisis versus cognitivo-conductual. Y la idea es tener como una psicología integrativa y que nos podamos unir. Que eso están intentando como generar cambios en ese sentido. Y ok. que también haya un respeto también entre ambos enfoques. Que eso me gustó mucho el año pasado que participé en el Festival de Psicología al Sur, que Ajá. me pareció muy interesante todo lo que organizaron. Y uno de los debates fue psicoanálisis versus la terapia cognitivo-conductual, que me pareció muy bueno Exacto, cómo sí, lo sí, abordaron. con mi amigo Fabián Maero, que le mando un abrazo. Sí, Psicología al Sur es una experiencia donde nosotros nos damos cuenta que desgraciadamente cuando tenemos que empezar a debatir a veces ideas, llevamos o trasladamos estas discusiones en términos morales. A mí me gusta esta teoría de la comunicación, un ensayo de la teoría de la comunicación que habla que cuando nos encontramos con alguien que piensa diferente a nosotros, generalmente lo primero que tendemos a pensar es que es ignorante y que lo único que tengo que hacer es decirle la información que le falta. Si sigue persistiendo en su diferencia conmigo, lo que voy a empezar a pensar es que esa persona es tonta y no va a entender lo que yo le voy a explicar. Y si sigue insistiendo, yo voy a empezar a pensar que esa persona es mala. Es llamativo cuando nos encontramos con una persona que piensa diferente, a veces hacemos ese proceso y a veces hasta nos salteamos los primeros dos y ya le atribuimos una condición moral. Eso creo que pasa mucho en nuestra profesión, lo cual también favorece cierta intromisión, ¿no? Hoy nosotros como psicoterapeutas y todas las personas profesionales de la psicología luchan contra el coaching, contra influencer, contra un montón de personas que no tienen la formación para ejercer de psicólogas y psicólogos y muchas veces lo quieren hacer, ¿no? O sea, exceden sus incumbencias quizás, que son muy Eso, importantes, pero claro, eso está bueno porque son terapias holísticas y no tienen un fundamento clínico de evidencia científica. total, y además el tema de la evidencia que es súper importante, yo siempre digo, y que nosotros por lo menos lo estamos discutiendo en Argentina, hay un problema mayor que es la ausencia de garantías legales. eh, que tiene que entender la mayoría de la gente y las profesionales y los profesionales es que nosotros tenemos obligaciones legales con nuestro trabajo, tenemos que dar ciertas garantías, tenemos que dar un encuadre, tenemos que responder a una ética La ética profesional, profesional es muy importante, es lo principal. exactamente, Y ¿no? los derechos Y también, la ley de salud mental también. perfecto, la ley y hay derechos y todo ese respaldo técnico, legal y ético institucional eh, cuida o debería cuidar a la gente y también hace que las personas que nos dedicamos a esto tengamos que realmente tener la formación adecuada para poder trabajar a lo que trabajamos, que es muy sensible y que es altamente político, ¿no? O sea, nuestra influencia en, en, en el tejido social es enorme. Entonces, bueno, por suerte Psicología al Sur creo, y fue el fundamento principal con el equipo de trabajo que tenemos, de generar un marco de experiencia compartida, ¿no? Donde sí, va a haber personas de distintas corrientes, personas que quizás yo no iría a escuchar porque no creo que comparta algo de lo que están explicando, pero que por esa misma idea, por ese mismo prejuicio y por ese mismo conflicto de uno ya no querer sentarse con otra persona a debatir, Psicología del Sur te da esa apertura de que seguramente de alguna forma te va a llegar, ¿no? Y al Eso es lo que humanizar está bueno. Y el respetar también cada enfoque. Eso es lo que permite Psicología al Sur. Permite en algún punto unirnos entre todos. exactamente, sí. Desde una parte teórica, porque también creo que cuando uno humaniza a las otras personas, es fácil, es fácil enojarme con el psicoanálisis, pero cuando yo me junto con mis amigas que son psicoanalistas, no me enojo de esa manera, ¿no? O entiendo de otra forma también su formación. Y creo que eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Hoy en política tenemos una gran discusión, una gran polarización que a mí me parece peligrosa. em, y se alimenta mucho esa polarización y siento que cuando vos te sentás con otra persona que piensa diferente a vos, pero te sentás en términos humanos a entender por qué piensa así, eh, baja mucho esa agresividad, ¿no?
en el momento que uno entiende el desarrollo de la vida de alguien y por qué piensa eso y hacia dónde quiere llevar eso que piensa. No todo el mundo, ¿no? Claro, hay personas que quieren ver el mundo arder y lo quieren destruir y hay mala gente. Yo tampoco creo que hay que ser sonso con eso y sentarse con todo el mundo a intentar conciliar, ¿no? Hay personas con las que hay que discutir y hay que pelearse y también está bien. Pero siento que en general tenemos un problema. Y en psicología lo tenemos que resolver porque esa misma división eh, práctico-teórica, epistemológica, científica que se da dentro de nuestra disciplina favorece la intromisión y además ofrece un mal ejercicio a la gente, ¿no? Y eso se nota también. Sí, es muy interesante lo que estás comentando. Yo creo que lo principal de todo, ante todo, es el respeto hacia las personas y a los profesionales de diferentes áreas. También hablamos de medicina, que cada uno tiene su especialidad. Y Claro, cuando tenemos que trabajar en equipo, interdisciplinaria con alguien, tenemos que juntarnos. A mí me ha tocado trabajar con una fonoaudióloga, con una terapeuta ocupacional, y con otros profesionales externos e internos también. En mi caso, que acompañé en temas de claro. inclusión, de acompañante terapéutica, tuve que ponerme y pedir ateneos y debates de manera interdisciplinaria para mejorar la situación de ese niño en situación de discapacidad. Claro, sí, APND, bueno, hay muchos niveles. Eh, Hoy, bueno, hace poco estaba leyendo una investigación muy importante de la Asociación Europea de Cardiología que habían incluido las variables psicológicas ya no como algo importante dentro del tratamiento de enfermedades cardiovasculares, sino como parte integral en la prevención, en el tratamiento y en el diagnóstico de enfermedades Justo lo que estoy cardiovasculares. estudiando, justo lo que ahora estoy estudiando psicología de la salud y bueno, y hablando de diferentes enfoques, como ahora, bueno, ya de por sí, el año pasado cuando fui a la disertación esta que dieron en el Congreso de Psicología en la UBA, justamente que se habló de la psicología alrededor del mundo, que decía esta profesional de la APA, que está haciendo un gran trabajo a nivel mundial, decía que la psicología es como ahora, es como la medicina, está subespecializada y que Claro, tenemos que ser éticos y tenemos que formarnos y especializarnos, que no sirve solamente tener un título, porque un título solamente te habilita para ser un psicólogo generalista, pero después ves todos los enfoques, pero después tienes que especializarte si vas a trabajar en situación de discapacidad, en discapacidad, si vas a trabajar en psicología de la salud, enfocalizarte en psicología de la salud. Y así cada vez hay muchas especializaciones en dolor, hay especializaciones, bueno, yo me dedico más al tema de la escoliosis, por un tema de que hay una profesional que me capacité que está trabajando ok, a nivel mundial en Italia, qué después está bueno. la psicocardiología, la psicooncología, y así muchas especialidades que, bueno, también lo que es TDAH, lo que es el espectro autismo, y así un montón. Que eso me Comparto, gustó sí. mucho el Festival de Psicología al Sur porque me gustó porque estuvo cada profesional está subespecializado. Sí, y es impresionante, al hacer el festival también descubrimos la cantidad de colegas haciendo cosas diversas, ¿no? Porque también hay una imagen de la psicóloga, el psicólogo, como un psicoterapeuta en un cuarto cerrado, ejerciendo hasta de una forma, ¿no? De una forma hasta particular que uno piensa cuando piensa en la psicoterapia. Y no, hay muchas formas de hacer psicoterapia. Por ejemplo, yo exploro la psicoterapia al aire libre, que es algo que me gusta demasiado y que está poco investigado y trabajado en el país. Pero también vemos psicólogas, no sé, que pasan música. Tuvimos psicólogas que eran DJ, psicólogas que eran poetas, psicólogas que se dedican a la seguridad, al trabajo. El año pasado tuvimos un equipo de psicólogos que programan y que tienen una aplicación, por ejemplo. Este año va a haber un equipo de investigación que trabaja con primeros auxilios psicológicos en el regimiento militar. Va a haber psicólogas que están trabajando el fenómeno del sueño, pero no desde un enfoque psicoanalítico, sino desde otros enfoques que también me parece súper interesante porque no es algo común y habitual de ver. El año pasado tuvimos psicólogas que se dedicaban a conducta animal, eh, y es impresionante, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hasta psicólogas que venden velas. Digo, el mundo de nuestra profesión y hacen experiencias aromáticas. Bueno, Eh, esto está muy bueno lo que decís porque justo a EPSI da cursos y capacitaciones por si a alguien le interesa de diferentes enfoques, diferentes disciplinas, diferentes áreas, por si quieren hacerlo. Y justo ahora estoy haciendo un curso de PNI
de psiconeuroinmunología que parte a EPSI, y justamente una de las cosas que habló la profesional es la aromaterapia, cómo ayuda la aromaterapia en momentos de estrés para bajar los niveles de estrés. Y así del mindfulness, hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Y también eso que vos dijiste, que comentaste, lo de los animales, me parece muy importante porque hay varios trabajos científicos que han presentado en los congresos que asistí de psicología, de la terapia asistida con perros. Exacto. Bueno, también hay una terapia también ahora que estoy empezando a descubrir, que es la terapia más centrada a caballos, pero no la equinoterapia, sino algo más centrado en temas Ok, de salud wow. orgánico. Bueno, todavía me falta entrevistar a una profesional que se sepa esa especialización. También ya en la Fundación Foro ya hay Ajá, una profesional que está partiendo cursos y capacitaciones en caballo, en temas de salud wow. orgánica, que solamente antes se hablaba de la equinoterapia en personas en situación de discapacidad, pero ahora ya Sí, se habla en situaciones orgánicas y de otra forma, es diferente la modalidad de trabajo. va Y, evolucionando, claro. sí, y es increíble cómo también con los caballos las personas se pueden conectar, y también de una meditación, desde el contacto con el caballo, es increíble. He visto Y, algunos videos que me han sorprendido. Y también la y- parte científica y la parte clínica que están formándose. claro, ¿no? Y cómo quizá para llegar a esos lugares necesitamos, bueno, este programa que estás haciendo vos, o uno llega de casualidad. Desgraciadamente la universidad todavía no nos ofrece la posibilidad de ver lo amplio y lo maravilloso que es el campo del estudio del comportamiento humano y animal, y la interrelación, en este caso, que estás explicando e investigando, que me parece muy interesante. Sí, Eh, y hay hospitales que ya, por ejemplo, el Hospital Rojo de Oncología, que este año entrevista a una psicóloga muy especializada en oncología, es ajá, en cuidados paliativos, que está claro, cuidados haciendo con el paliativos. tema de los perros, ya empezaron a los hospitales públicos, o sea, Wow. están en un gran cambio. La A, verdad que a- me sorprenden, sí. a mí me gusta eso porque además también abre debates, ¿no? Por ejemplo, la cuestión ética animal en el acompañamiento humano, y qué tanto los animales tienen que estar al servicio, por ejemplo, del acompañamiento humano, ¿no? Eh, Claro, en este siento, caso era acompañar al paciente que ya estaba en el fin de su vida y el claro, cuidado en fin de su vida. paliativo, y el contacto que hace mucho no veía a su perro, que era muy importante, eso me parece. Wow, y fíjate cuántos debates hay, ¿no? Y que la psicología aporta en todo ese estudio, porque es las implicancias emocionales del acompañamiento animal, las implicancias emocionales para el animal del acompañamiento al humano, el fin de vida, la elección de fin de vida, la eutanasia, el cuidado paliativo, cómo hablamos sobre la muerte. Digo, nuestra profesión es tan amplia que hace que haya colegas haciendo cosas asombrosas y que muchas veces, quizás como no es la psicología popular, que es lo que más interesa. Yo noto que a la gente le interesa mucho quizás hablar de vínculos, quizás le interesa mucho hablar de cuestiones relacionadas a hoy, quizás las apuestas deportivas o algunos trastornos mentales más comunes o problemas psicológicos más comunes. Siento que hay toda una rama de colegas laburando en cosas que quizás no se venden de forma tan entretenida, ¿no? En medios tradicionales, pero que si tendrían la divulgación que se merecen, seguramente cambiarían un montón de vidas. Bueno, para eso también Psicología del Sur. La idea de Psicología del Sur siempre fue que pueda ir una profesional, pero también pueda ir mi mamá, que es abogada, o un amigo que es carpintero y que pueda estar y pueda elegir ciertas charlas con la variabilidad de charlas que hay, que los conecten con su experiencia, que los conecten con una red de trabajo, que los conecten con experiencias de otras personas. eh, Así que bueno, vos estuviste, ¿no, Cari? Viste, supongo que Ay, ahora... sí, me encantó. Yo fui a la mayoría de las disertaciones y hay una que me llamó mucho la atención, que fue la de Magalí, puede ser, no sé si me estoy Sí, equivocando el Magalí nombre, Añelo. sí, que habló de su experiencia con el trastorno bipolar y la forma que ella psicoeducó. Es increíble. Y el debate que se formó en ese momento. Me parece re Wow. importante. Sí, Magalí Añelo, le mando un abrazo grande. Magalí Añelo ahora va a sacar, bueno, Magalí Añelo, para la gente que no la conoce, es una activista, fotógrafa, con diagnóstico de trastorno bipolar, y ella hace un- una historización de todo lo que vivió, de todo lo que significa convivir tanto a nivel personal, a nivel comunitario. Hace poco hizo
una reseña con fotos de medicación que me pareció que estuvo muy potente, y ahora va a sacar su libro, donde bueno, tuve la suerte de poder colaborar con una partecita. Es un libro espectacular donde hace el registro fotográfico y explicativo y muy psicoeducativo del trastorno bipolar. Y para mí la innovación de eso, y también era algo que queríamos que pase en Psicología al Sur, es que a veces los espacios de divulgación están reservados a académicos y a hombres, ¿no? O sea, eso es como llamativo, que muchas veces en los congresos y en estos espacios hay como figuras estelares, colegas varones y además académicos, ¿no? Muy Yo lo que académicos. me gustó del Festival de Psicología del Sur es que lo vi como un encuentro muy, muy cercano, muy inclusivo. Qué Eso es bueno. lo que, y lo que no siempre pasa lo mismo en todos los congresos. Como que sentí mucha unidad. O sea, Se sintió, nos lo comunicaron porque además quisimos que haya realmente representantes de todas las áreas. Entonces, queríamos que sea verdaderamente representativo nuestra profesión, por más que nosotros en televisión quizá pensamos en psicólogos, divulgadores, y se viene Rolón quizá a la cabeza o algún otro más. em, cuando vamos al terreno vemos que es mucho más diversa la población, el tipo de gente que trabaja y lo hace muy bien, y las grandes especialistas que tenemos. Entonces en Psicología del Sur teníamos esta pata académica, tenemos esta pata activista que nutre la pata académica, donde la pata académica no existe sin también las personas que utilizan los servicios de salud mental, que viven con los problemas que enfrentan los servicios de salud mental, con los profesionales y las profesionales de salud mental. De hecho, el año pasado no solamente estuvo Magalía Añelo, también estuvo em, eh, el nombre de es una activista autista muy conocida, bueno, perdón, en este momento se fue el nombre, bueno, no lo quiero decir mal porque es Neuromágica, se llama en Instagram, eh, y ella estuvo también. Bueno, por suerte ha habido una buena repercusión de eso, y este año va a estar Mujeres Neurodivergentes, que es un colectivo de mujeres neurodivergentes, como bien indica su título. Van a tener un espacio que estamos intentando armar para que sea un espacio seguro sensorialmente, para autorregulación y para corregulación. Y bueno, estamos muy contentos de ir generando ese tipo de lugares. sí, muy interesante todo lo que comentás. Bueno, te quería preguntar, ¿qué lugar crees que debería ocupar las políticas públicas en la construcción de una salud mental más inclusiva y accesible en Latinoamérica? Ok, la política pública es un recurso que tenemos para eh, llevar la sociedad a una dirección, ¿no? Y muchas veces lo que cambia según los partidos políticos es hacia dónde creen que hay que llevar eso. En el fondo parece que la mayoría de las personas queremos es hacia un lugar mejor, ¿no? Entonces la política pública es esa construcción técnica que nos permita direccionar el río humano hacia un buen mar, digamos. Em, el lugar es central porque hoy la salud mental, por suerte, se empieza a entender como este pilar fundamental de la vida humana, donde estamos viendo esto, que la Asociación Europea de Cardiología ya incluye las cuestiones psicológicas como parte central de la dirección de salud. Yo creo que una política pública efectiva en salud mental para Latinoamérica tiene en cuenta el contexto latinoamericano, y esto es a veces lo que falla. Nuestro contexto es particular, y de hecho Latinoamérica ni siquiera es uniforme, ¿no? En Cuba, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en Perú y en Argentina tenemos una diversidad cultural e idiosincrásica que requiere que esas prácticas estén eh, específicamente construidas para esas poblaciones. De hecho, hasta dentro mismo de Argentina, ¿no? No es lo mismo pensar una política pública para la capital federal que para la región de la Quebrada de la Puna, por ejemplo, donde soy yo. Es muy diferente. Em, yo creo que hoy las variables psicológicas requieren un compromiso político porque, perdón, em, los problemas psicológicos, por ejemplo, el más letal, que es la conducta suicida, hoy supera las muertes por homicidio. Eso es Eso es algo un que tema que hay que hablar mucho y está bueno que lo nombres. exacto, sí. Eh, Hoy en nuestro país, y es fácil ver en la televisión la cantidad de noticias que hay sobre eh, asesinatos,
y el espacio que tiene eso en la agenda de comunicación, inclusive en la agenda política, porque todas las campañas giran muchas veces en torno a la seguridad, pero tenemos hoy una tasa de muerte por suicidio mayor a la tasa de muerte por homicidio. Es algo que no pasa todos los años y es bastante problemático porque además las muertes por suicidio vienen en ascenso, a diferencia de las muertes por homicidio que hasta vienen en descenso. Entonces, ¿por qué estamos atendiendo más una cosa que la otra? eh, cuando, cuando es bastante doloroso, no solamente para quien lo padece, sino para todas las personas que conviven con alguien que quiere hacerse daño o que ha logrado hacerse daño. Entonces yo creo que tiene que haber una propuesta íntegra y un plan mm, comunitario y primero cumplir con el presupuesto de salud mental que nunca se ha cumplido a lo largo de la historia de este país. Entonces, siempre ha ido para abajo y hoy está en bajos históricos. Segundo, una articulación científica con lo que está ocurriendo, porque hoy desgraciadamente las intervenciones en salud mental en nuestro país y en muchas partes del mundo son después de los efectos negativos, ¿no? Entonces hay un suicidio en una escuela y al otro día se da una charla, o hay un caso Eso, de... eso es lo que te iba a decir, siempre es después de lo que pasa. Y justo es muy bueno que lo nombres porque ahora el miércoles 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Exactamente, ¿no? Y siento que además muchas veces está bien, hay que ir a una escuela después que algo que ocurrió así, pero ¿dónde están esos planes integrales de contención? Como por ejemplo también lo que está pasando y que si ha sido este año ha tenido más notoriedad pública, que han sido estos casos de asesinatos múltiples, ¿no? De familias enteras con posterior suicidio, cuestiones que son altamente sensibles, altamente complejas y que se divulgan mal, ¿no? Donde se estigmatiza a las personas que sufren problemas psicológicos, donde se habla moralmente del suicidio, donde se individualiza cualquier tipo de responsabilidad con respecto a las conductas autolíticas y a los problemas psicológicos, y no nos vemos como partes de un jardín más grande, como partes de un bosque, como parte de un contexto que es más que nosotros y que es un contexto que nos puede sacar para arriba o llevar para abajo, ¿no? Claro. Entonces, el compromiso en la política pública tiene que existir, hoy no existe y es peligrosísimo, porque no solamente tenemos este alarmante caso de personas que han cometido suicidio, muchísimas que lo han intentado, esto tiene mucha cifra negra, eso qué quiere decir, realmente no sabemos el estadístico concreto, porque hay muchas personas que no lo hablan, que no lo cuentan, inclusive hay muchas personas que se suicidan y se omiten los suicidios, porque en muchos lugares de este país está mal visto y es estigmatizante para las familias, y entonces eso queda tapado bajo otra carátula, esto ocurre bastante también. Mm. Y no solamente eso, sino que también hace poco leí una investigación de que siguen aumentando año a año el consumo de benzodiazepinas, por ejemplo. Eso Y es finalmente, terrible. Y también lo que quería comentar, que justo hace poco participé del Congreso de Salud Mental de Argentina, sí, el Congreso de ACM, el Congreso Argentino de Salud Mental, donde una de las eslogan decía, y una de las bolsas decía, y el cartel de un cuadro decía, de cerca nadie es normal. Y ajá, está muy bueno esto porque es verdad, de cerca nadie es normal, todos tenemos algún problema o algo que nos pasa. Lo que pasa es que las redes sociales no visibilizan o no todas las personas van a poner lo que les pasa realmente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico, todo lo que están pasando las personas y cómo les afecta su situación. Y por otra parte, quería comentar también que una de las causas que se habló del suicidio son las apuestas. Están habiendo mucha ok, ludopatía y muchas apuestas de manera virtual en adolescentes y también sí, de padres y también hijos que están apostando y esa es una de las causas también del suicidio también. Y también las redes wow, sociales también cómo influye en esto de las apuestas, ahora todo de manera virtual. totalmente, ¿no? Estamos articulados en un contexto que muchas veces no elegimos, que tiene sus propias reglas y que a veces es muy infrahumano o muy inhumano, donde al fin y al cabo esto, ¿no? Uno prende la tele y ve promociones de casa puestos en todos lados y estamos hablando que, bueno, vos escuchaste a un equipo de investigación explicando lo conflictivo que puede ser esto, pues, y su incidencia en la tasa de suicidio. Mm. Entonces, claramente hay algo que se llama paradoja
paradoja tratamiento-prevalencia en la depresión. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tenemos más tratamientos para la depresión, pero la incidencia de la depresión parece ir en aumento. Entonces, en muchas partes del mundo se están preguntando, ok, ¿por qué si cada vez tenemos más tratamientos, cada vez tenemos eh, más estudios psicofarmacológicos, más estudios psicoterapéuticos, por qué la incidencia está aumentando? Bueno, hay muchas hipótesis con respecto a esto. Una de las más interesantes es que aunque tengamos más tratamientos, no hay más acceso. Entonces sí, efectivamente hay más tratamientos, pero la gente no está accediendo. Hoy en muchos problemas psicológicos, más de la mitad de las personas no tienen tratamiento que necesitan. Y las que llegan a tratamiento no reciben el tratamiento adecuado. Entonces el porcentaje de población que está haciendo el tratamiento que verdaderamente tienes que hacer es muy poco, ¿no? Y el Eh, tratamiento psicofarmacológico también pasa lo en mismo. general, claro, exactamente, en general. De hecho, y ese es otro problema, que la gente supone popularmente que ante ciertos problemas el tratamiento psicofarmacológico es la base y el psicoterapéutico es el optativo, y yo siempre digo que no es al revés, la base Se siempre es el trabaja de manera psicoterapéutico. interdisciplinaria, sí. Exacto, pero además un problema psicológico siempre requiere un tratamiento psicológico y optativamente un tratamiento psiquiátrico, porque un problema psicológico es ante todo un problema psicológico, un problema de la conducta, un problema que requiere que observemos nuestra relación con nuestro contexto, independientemente del nivel de gravedad y del nivel de diagnóstico que tengamos. El psicofármaco siempre va a ser un acompañante a ese tratamiento, pero primero hay que acompañar a alguien que sufre, y por el momento ninguna medicación por sí sola acompaña el sufrimiento, ¿no? Para acompañar el sufrimiento necesitas otro humano. Por el momento, bueno, y una IA quizás, no lo sé, eso se está Bueno, eso desarrollando también. también quería hablar también porque se está hablando mucho que hay muchos que están empezando a usar psicólogos con la inteligencia artificial y eso también es muy peligroso también. Sí, sí, hay muchas personas que lo usan como asistencia, y hay muchos profesionales, por ejemplo yo, que lo estamos utilizando para mejorar nuestra práctica, ¿no? A mí, la verdad que me ha ahorrado mucho tiempo de trabajo, me genera muchísimas opciones que me ayudan a pensar mejor mi trabajo. Yo le cargo investigaciones continuamente, y genero debates continuamente con las investigaciones que cargo. Primero la debato con colegas, después la debato con la inteligencia artificial, a ver con qué me encuentro. Me ayuda mucho a tomar perspectiva, y me gusta porque yo superviso mis casos y después los superviso con la inteligencia artificial, y me gusta, tengo esa curiosidad para ver realmente qué tan fina puede ser en darme una devolución que me puede servir, o utilizo casos en los que he tenido algún conflicto y lo he resuelto, se los planteo para ver cómo los hubiera resuelto, para ver si iba en la dirección de cómo lo pude resolver yo. Siento Eso que está eso muy bueno porque es un recurso más que nos facilita. Por ejemplo, el año pasado que participé en el Festival de Psicología del Sur, había un stand que yo me acerqué, que lo voy a decir, se llama sí, Simulacro de UMAI, que fueron el Instituto UMAI. Y Umay, me parece, sí, sí, el simulacro. Y me enseñaban cómo eran las supervisiones con la inteligencia artificial. está bueno. Es interesante, ¿no? Yo soy fiel de que la tecnología tiene que aliviar la tarea humana para quienes trabajamos en contextos precarizados, como es la psicoterapia, tengamos más tiempo de calidad en otras cosas, ¿no? No tiene que suplantar, o sea, no tiene que eliminar la posibilidad de que la gente tenga un trabajo digno y eliminar a lo humano dentro de la tarea de trabajo, porque al fin y al cabo es súper importante. Yo estoy en contra de optimizar todo, porque siento que un mundo completamente optimizado, al fin y al cabo, lo único que nos deja es vacío, ¿no? O sea, tiene que haber algo más que sea simplemente ganar plata. Entonces, pienso que también tenemos que pensar en otras formas de vivir nuestra vida y pensar Y las también sociedades. tenemos que articularlo en la época que estamos viviendo, justamente lo que se estuvo debatiendo en este congreso. No lo podemos sacar a los niños o a los adolescentes el tema de la tecnología, porque ellos ya nacieron con la tecnología. Hay que articular, obviamente la tecnología no los podés sacar, pero sí, bueno, tener estos momentos de la naturaleza, estos momentos de juego, todas estas cosas que no se tienen que perder en un niño y en la crianza. Otro tema, ¿no? Muy, muy, muy candente en la actualidad. La verdad es que yo soy muy ignorante en tema de infancias y nuevas tecnologías en infancia y adolescencia. Recomiendo a Connie Huelio, a Damián Supli, dos colegas que la hablan re lindo con respecto a esto. Pero sí, bueno, hay que integrar, y creo que la gente, si está usando la inteligencia artificial
como asistencia psicoterapéutica o como asistencia emocional, también tiene que ver con que no es fácil acceder a pagar un proceso terapéutico. Eso también te iba a preguntar, ¿qué se puede hacer en las personas que utilizan este medio por no tener acceso a pagar un psicólogo, por ejemplo? Bueno, lo que habría que hacer es garantizar el acceso, ¿no? Que la gente eh, recurra siquiera a la inteligencia artificial, pero que no recurra a la inteligencia artificial porque no puede pagar la terapia o porque no hay terapeutas preparados para lo que esa persona necesita, o porque también mucha gente ha tenido pésimas experiencias en psicoterapia, ¿no? Con colegas que no escuchan, con colegas que invalidan, con colegas que violentan, agreden, se desinteresan. Está bien, es una profesión muy difícil, uno a veces está cansado, uno creo que es muy desgastante, creo que tiene una sobreimplicancia emocional, creo que es muy difícil llevar un consultorio adelante, pero bueno, claramente pues hay algunas conductas que ya están lejos de estar relacionadas con la precarización, sino con la mala profesionalización, donde la gente, claro que después va a optar por otro tipo de servicio, que a veces se siente efectivo, ¿eh? Siento que la inteligencia artificial, el GenIA, se moldea y aprende rápidamente, lo cual puede ayudar. Eh, Siento que acá lo que no debe ocurrir es que eso ya signifique como una especie de abandono, ¿no? Que abandonemos lo que no tenemos que abandonar, que seguir garantizando ese derecho, que la gente tenga acceso, que la gente tenga opción y que informarnos cómo se construye también el GenIA, porque hoy hay investigadoras que están eh, en la telaraña de cómo se desarrolla la ética del algoritmo, por qué piensa como piensa, si el algoritmo es prejuicioso o no lo es. Eh, Siento que necesitamos mucha información para hacer un uso correcto. Y soy un defensor de que para la democratización necesitamos educar y educarnos, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo conoces a Lucas Malaisi, Mm. que es el autor de la Ley de Educación Emocional en Argentina, que está haciendo Ah, un no lo trabajo muy conocía. importante. En Argentina tenemos esta ley que todos los colegios, no, esta ley no se aprobó en todas las provincias, pero está haciendo en todas las provincias. En Buenos Aires sí, puedo decir, pero realmente a veces no lo cumplen en el sentido de la ESI ya sabemos que también es obligatoria, Claro, que se articula y es transversal, lo mismo con la educación emocional. Pero bueno, es una de las leyes, él es el autor de la ley de educación emocional, que está trabajando muy fuerte tanto en Argentina como en Latinoamérica y está ok, queriendo llegar a varios países, que seguramente pronto también lo vamos a tener en este programa Psicosalud ojalá. Integrativa, porque él habla de este tema, justamente de la prevención del bullying, la prevención del suicidio, y todo empieza con una educación temprana y una educación emocional que empieza de la niñez, que se Claro. tiene que hablar de las emociones y cómo De, regular estas emociones, que no hay emociones malas. de hecho, ¿no? La mitad de los problemas psicológicos, según UNICEF, comienzan en la adolescencia, ¿no? Entonces, si uno tiene la información a temprana edad, siempre digo, uno sabe cuándo ir al médico, ¿no? Es bastante fácil cuando tenés que ir al médico, no es para nada fácil saber cuándo tenés que ir a pedir ayuda psicológica y qué tipo de ayuda. Eso es Que, importante que lo aclares, porque es verdad, cuando nos sentimos mal, vamos al médico, y cuando nos sentimos mal emocionalmente, cuando estamos claro, estresados, exacto, exacto. Así que, saber pedir ayuda también. Pedir ayuda no solamente al psicólogo, sino también al entorno, también, no aislarse. totalmente, comparto, Karina, así es. Es que Bueno, te quería preguntar, en tu rol como docente y divulgador, ¿cómo se puede fomentar en un mayor compromiso social de la formación en psicología en la práctica clínica? Aunque más lo estuviste explicando. mm, bueno, no quiero sonar repetitivo, pero siento que el compromiso aparece escuchando, ¿no? O sea, siento que uno se compromete con causas cuando las escucha. Cuando estás en consultorio y alguien te cuenta que sufre violencia laboral o sufre violencia en género o piensa en quitarse la vida o te cuenta que eh, su mamá está transitando una enfermedad muy grave o que ha perdido un hijo, cuando uno empieza a escuchar, empieza a comprometerse. Pero si uno no escucha, es raro que se comprometa con algo que no sea solamente uno mismo. Entonces, mi tarea siempre es intentar que la gente se escuche y yo escuchar a la gente, viabilizar eso, viabilizar la oportunidad de hacer un ejercicio de hablar, porque siento que es una época donde nos gusta mucho hablar, pero
volver a hacer ese ejercicio de prestar atención al otro, a lo genuino del otro, al otro como persona diferente a mí. Entonces, siento que la tarea de la divulgación es esa. Mm, Para mí, para que esto siga creciendo, necesita de voces en primera persona, ¿no? Necesitamos dejar de hablar en nombre de y empezar a hablar de lo que nos pasa a nosotros, no desde este marco, quizá este uso político que hay hoy de los influencers sobre su propio sufrimiento para venderte algo, sino empezar a hablar desde nosotros, pero para conectar genuinamente. Em, Así que Ay, me creo que eso es un encanta eso poco. de genuinamente, me quedo con eso. Sí. Ujú. Sí, 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 es difícil, ¿no? Hoy quizá hay una conexión más superficial. La conexión genuina es más compleja, pero O no requiere. hay una conexión cercana, me parece que por ahí esto de las redes sociales nos distancia un poco también, yo creo también. Nos Comparto. falta más encuentro, es como que todo es instantáneo, todo es dopamina digital, es como todo tiene que ser rápido. Vivimos en un mundo como muy así, como que todo tiene que, un video lo ven rápido, todo tiene Sí, que ser sí, así sí. instantáneo y como que se está perdiendo estos encuentros de mirada cara a cara, de ver el lenguaje verbal de la otra persona, qué es lo que le está pasando, escuchar más allá de las palabras. Comparto, Karina, la verdad que sí. Que eso me encanta que ahora Psicología del Sur van a hacer así, experimentos, encuentros así. Así es, bueno, Psicología del Sur, lo que nos pasa es que nos pide mucho que sea online, no sabemos si en alguna televisión vamos a poder hacer algo online, pero quizás lo que tiene es la materialización de algo emergente que se da solamente con el encuentro en vivo, ¿no? Eso de verla al otro, de no poder, si te aburre, sacarlo, de no poder silenciarlo, o sea, tenés que estar ahí con el otro y tenés que convivir, tenés que hablar y tenés que charlar y no lo puedes pasar. eh, y humanizar al resto de colegas en una profesión tan individualizada como la nuestra, que a veces nos sentimos súper aislados, súper solos. Entonces, bueno, sí, Psicología del Sur creo que es un emergente para el encuentro y por eso le damos prioridad a eso, ¿no? Que sea algo presencial, a que unifique también el Río de la Plata, porque viene una comunidad uruguaya muy grande. El año pasado, sorprendentemente, para hacer la primera edición vino gente de Ecuador, vino gente de Chile, vino gente de Perú, vino gente de España, nos sorprendió muchísimo. Este año también esperamos gente de otros países, así que queremos hacer poco para que también se mire a Sudamérica, ¿no? Y también se mire a los grandes avances que estamos haciendo acá. Qué bueno eso, muy buena iniciativa lo que están haciendo y el trabajo en equipo que están haciendo. ¿Cuáles Gracias. considerás que son los principales desafíos que enfrenta hoy la salud mental en nuestra región, acá en Argentina? ¿Y qué Bueno, oportunidades ves para avanzar hacia enfoque más integrativo? estuvimos hablando un poco, creo que la conducta suicida es de lo más problemático. Creo que los problemas psicológicos en las clases sociales desfavorables también, porque muchas veces se omiten, ¿no? Si tenés un problema de consumo y sos pobre, posiblemente seas visto como un delincuente, en lo cual hay toda una estructura de acompañamiento que hay que realizar ahí. Los problemas con el consumo o problemático, sobre todo con las apuestas deportivas, creo que también es un problema de salud regional. La violencia infantil y la violencia de género, creo que son dos tópicos que todavía no podemos disminuir, ¿no? Sigue habiendo, la tasa de femicidio sigue siendo elevadísima, la tasa de abandono infantil también es elevada, entonces em, creo que hay muchas cuestiones relacionadas a la salud mental que tenemos que atender urgentemente. Son tantas que pienso que la cantidad de equipos que tenemos que desarrollar tiene que estar bien planificada, de forma cooperativa, de forma intersectorial, porque uno empieza a hacer un poco de número y te das cuenta que, bueno, en todas las áreas hay algo, hay agua entrando en el barco, ¿no? Sí, y bueno, para cerrar, el Festival de Psicología del Sur busca visibilizar y democratizar el acceso a saberes psicológicos. ¿Qué aprendizaje y horizontes se abren a partir de esta experiencia colectiva? Ok. em, bueno, creo que quizás ahí tu experiencia es más valiosa que cualquier cosa que yo pueda decir, ¿no? Vos has dicho que te has sentido muy bien, te has sentido muy conectada, que has aprendido de cosas diferentes. Además, entiendo que asistís habitualmente y te veo en tus redes a distintos congresos, a distintas jornadas, ¿no?
estás muy formada y con tu bagaje de formación, que hayas disfrutado el festival y que hayas encontrado además esa particularidad, me parece que es un poco lo que estamos buscando. eh, y que hay algo más en Psicología del Sur, que no solamente buscamos democratizar, aumentar la representatividad, visibilizar, porque creo que nosotros le damos lugar a figuritas muy conocidas, pero también a colegas que realmente no, y que creemos que tiene que ser más conocidas. em, y- Sino que, por otro lado, y ahí veo el Ahí flyer, nos que lo compartieron mostrás, en la producción el hermoso. flyer de Psicología del Sur. Gracias a la producción, 11 y 12 de octubre de este año en Ciudad Cultural Conex. Ya estamos casi sold out, así que quedan las últimas entradas. Les recomiendo que si alguien está viendo que compres la entrada, pero creo que lo que más me gusta de este desarrollo, que es un equipo grande, somos 25 personas laburando, nadie tenía experiencia en hacer un festival, fue la primera vez, así que cometemos errores y vamos a seguir cometiéndolos y te excede mucho porque, bueno, de repente uno se vuelve productor artístico, se vuelve recursos humanos, se vuelve, no sé, utiliza redes sociales, cómo se aprende a hacer, cómo se cobra internacionalmente, o sea, son demasiados aprendizajes. Para mí, que soy psicólogo, fue un montón, por eso tengo un equipo maravilloso de trabajo donde todo fluye, pero bueno, estamos aprendiendo, nos equivocamos mucho. Creo que la esencia del festival está en que se empiece a poner bajo la lupa conocimiento argentino, uruguayo y sudamericano en psicología, ¿no? Que el mundo empiece a ver un poco para acá. Sí, bueno, yo les digo que les recomiendo porque mi experiencia me encantó, Wow, la verdad, la disfruté un montón. muy bien. Y bueno, y además experimenté esto que había como un juego y electrodérmica, no sé si me estoy equivocando, Ajá. que es para las fobias y la verdad, y que te miden el estrés con el tema de la piel y con el dedo, no fue, y ver la imagen 3D Wow. no, Claro, fue increíble. estuviste en toda la parte interactiva, sí, Psicología del Sur tiene todo un Participé en stand. diferentes stands y diferentes, me quedé a las Claro. 2 días fui, o sea, aproveché en Bueno, aprender todo. mira, para que tomes una idea, agradecemos mucho a las empresas y a las asociaciones que el año pasado confiaron en nosotros, porque la verdad es que nadie sabía que iba a salir y nosotros sabíamos que iba a salir, salió demasiado bien para lo grande que apuntamos y el desconocimiento que teníamos, le pusimos mucho amor, mucho compromiso, mucho trabajo, es muy desgastante la verdad, y este año hemos triplicado la cantidad de sponsors, o sea, fue tan potente que este año va a haber muchísimas más opciones, de hecho hasta duplicamos la cantidad de charlas, porque el año pasado solamente fueron 60 30 30 charlas y ahora vamos a tener 30 30 charlas más. eh, Son algo así de 30 talleres, más todo un patio de contextuales. La verdad que nos fuimos arriba otra vez, así que bueno, te esperamos este año, Karina, a vos y a todas las personas que quieran asistir. Y quizá algún día exponiendo, ¿no? Que estaría bueno. Sí. Ahí la producción nos va a ver si puede subirnos el video de la Ok, publicidad del que está bueno, porque una cosa es decirlo en palabras y otra que cosa es lo vean. mostrarlo en imágenes y la experiencia que uno vive, que es no solamente disertaciones, hay juegos, hay consultoría, que también eso me ayudó un montón de la orientación de las residencias, de la formación en psicología, es muy abarcativo. A ver Sí, si la tenemos una... producción si Ok, nos puede pasar el video. Ahí espectacular. se puede ver. Ese es el Instagram que pueden Sí. entrar. Y se ven algunas actividades que se hicieron el año pasado. El debate, ¿no, Cari? Que estuviste en el debate, o sea, el debate. Bueno, todo esto está hecho por el equipo de producción de Neuroclass, que hace unas gráficas espectaculares. Bueno, está la feria interactiva, los stands, comida. Bueno, claro, es un festival, ¿no? A veces yo me olvido que me parece un poco obvio, pero no es un congreso habitual, ¿no? Es un espacio de encuentro. La gente le dice Lollapalooza de la psicología. Eh, Así que combina todas esas actividades, la gente puede llevar mate, bueno, está Neuroclass que organiza y todas las sponsors, hoy son mucho más además. Eh,
Bueno, ¿qué nos puede decir Neuroclass? Se une con el Festival de Psicología al Sur y también quiero aclarar que como vos dijiste, es un festival también hubo y un show de música también. Hay una grilla artística muy grande, sí, obra de teatro, este año también obra de teatro, grilla artística, música, poesía. El año pasado había artistas gráficos, este año también va a haber mural en vivo. No, no, realmente cuando yo me pongo a enumerar me doy cuenta que es algo mucho más impresionante de lo que a veces dimensiono. Sí, Neuroclases, ¿quién organiza? Neuroclases es la institución que permite que todo esto suceda, su director Francisco Roballo, que son uruguayos, un equipo hermoso, muy laburante, de buena gente, mucha gente joven, toda gente joven, que ha logrado porque atrás de esto hay un trabajo de mail, de marketing, de atención al cliente, al público, de atención a las expositoras. Estamos hablando que solamente trabajan ahí esos 2 días, hay 200 personas laburando entre técnicos, staff de Neuroclass, expositores, o sea, todas las grillas de cosas que hay. eh, es una magnitud impresionante que se ve muy aceitado, pero que realmente requiere mucha atención, mucho proceso. Y bueno, gracias a que Neuroclass, que es esta plataforma educativa internacional, que tiene cursos accesibles además en el área de salud mental, nos da esta posibilidad. Nosotros somos los socios acá en Argentina, con Josefina Mainardi, que es mi novia, somos parte de la producción, y lo que hicimos fue facilitar ese puente para que desde Uruguay se pueda llegar acá. Y bueno, después ya tenemos una relación de amistad también. Así que en eso de Neuroclass también recomiendo seguir alguna vez. Si quieres hablar con Francisco o con alguien de Neuroclass, obviamente sabes que te puedo pasar el contacto y lo que necesites. Sí, no, está muy bueno porque Neuroclass también da cursos, capacitaciones en psicología, Así también es, hay artículos muy interesantes para aprender de psicología, está muy bueno la verdad, todo lo que hacen, el trabajo en conjunto. así es, así es. Así que te mandamos un Bueno, saludo. y para cerrar con alguna frase, ¿qué recomendaría a las personas que están pasando por una situación en salud mental y a los profesionales también de la salud mental que quieran seguir capacitándose? Wow, no sé, Hablo de siento estas que... dos audiencias porque, bueno, por ahí nos están mirando personas que están Claro, claro, atravesando un claro que momento sí. difícil y a los profesionales que nos están mirando que quieran Ujú. seguir capacitándose. Claro que sí, ¿no? A veces siento que o me encuentro con la necesidad de decir algo que realmente impacte en la gente y le sea significativo, pero es muy difícil, ¿no? Lo que si alguien está atravesando un problema psicológico, decirle lo que ya muchos le deben haber dicho y ya debe haber escuchado, ¿no? Que hay opciones, hay acompañamiento, hay gente que está muy formada, dispuesta a acompañar y a tratar y a dar lugar y dar una oportunidad. Yo siento que ir a terapia es darse una oportunidad. Entonces, si alguien está atravesando un problema psicológico, sé que quizá bueno, está completamente indefenso o se siente mal con lo que le pasa y quizá con mucha razón, pero me gustaría que sea una oportunidad, ¿no? Siento que es muy difícil, pero vale la pena. Y a colegas, nada, que escuchen el programa, que te escuchen, que te sigan, que te miren, que creo que está bueno esto que haces y dar la posibilidad a compañeras y compañeros que cuenten un poco su experiencia. Eh, eh, Siempre favorecer la curiosidad, intentar eh, escuchar a las compañeras y a los compañeros de laburo, que antes que nada somos laburantes y nuestra posición en el campo es relevante ya de por sí misma. Eh, y que nos vemos en psicología del sur, que si quieren tener una experiencia diferente, Sí. háganme Bueno, saber. y también que te sigan en Instagram, porque yo Oh, sí. leo las cosas que escribís y siempre me hace reflexionar, siempre me quedo pensando. Todas Bueno, las muchas cosas que gracias, Cari. escribís, sos muy buen escritor, o sea, escribís muchas No, bueno, cosas. Creo que hace gracias. poco lanzaste tu libro. Sí, saqué un libro, no tiene nada que ver con psicología, es de poesía, es un poemario. Sí, me gusta escribir y intento hacer una divulgación quizá orgánica, relacionada conmigo mismo. A veces digo, quizá debería hacer otro tipo de divulgación, como Reels y algunas cosas así. Yo hago como una cosita más pequeña, así que agradezco que te tomes el tiempo de leerlo y que te guste. La verdad que muchas Sí, gracias. bueno, ahí en la pantalla aparece tu Instagram y bueno, la de Bueno, muy Psicología bien, al Sur sí, para que sigan. Ambas claro que las sí. recomiendo porque este profesional yo te admiro mucho, la verdad te agradezco un montón
que estés acá en este programa de psicología, de psicosalud interactiva y que nos compartes por AEPSI, la Asociación Española de Psicología Sanitaria, toda esta información que nos está compartiendo y también los festivales de psicología al sur que están organizando. Muchas Gracias por gracias, Karina. compartirnos. Para mí fue un gustazo y un honor enorme estar acá, así que espero prontamente tener la oportunidad de escucharte yo a vos en algún congreso, ¿no? Ya nos avisarás para ir a escucharte a vos. No te puedo entrevistar, porque yo no hago entrevistas, pero sí, y si no, bueno, a ver, quizá en Psicología del Sur, volver a vernos, la invitación que hay puesta. También, obviamente, está toda invitada a la sociedad, el equipo de trabajo con el que estás. Bueno, nada, estamos a un mensajito. De vuelta, gracias por el día de hoy. Espero que tengan un hermoso fin de semana, un buen comienzo de septiembre, una buena primavera, y que haya servido para algo. Yo te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias de corazón, en serio, gracias por compartirnos todos tus conocimientos y tu experiencia profesional. Gracias, Karina. Te mando Un un abrazo abrazo. grande y también a la producción ahí que estuvo bancando atrás. Sí, bueno, también agradecemos por AEPSI. Bueno, chao, te mando un abrazo. Bueno, agradezco a AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, que tenemos un invitado especial, que voy a entrevistar al presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria de AEPSI, así que no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo sábado por el programa Psicosalud Interactiva. Les mando un abrazo fuerte.